1, 2, 3, 4. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrapó mi corazón, se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón, fuera de ti nada me interesa. Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas. Prepara un baile de alegría, cambiaste en danza, mis manos días, tu compañía es medicina, es buen remedio para mis huesos. Prepara un baile de alegría, levanta un grito, Jesús bendito. Contigo, Jesús, fue todo mi dolor, tu amor atrapó mi corazón, se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón. Medicina, es buen remedio para mis huesos. Prepara un baile de alegría, levanta un grito, Jesús bendito. Contigo, Jesús, se fue todo mi dolor, tu amor atrapó mi corazón, se fueron todas mis tristezas. Contigo, Jesús, la vida a mí me cambió, tu luz se inyectó en mi corazón, fuera de ti nada me interesa. Contigo, Jesús, se fueron mis tristezas. 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 Más de lo que imaginé, tu amor me cambió la vida. Más de lo que imaginé. Oh. Supermarket Río Tranquilo les invita a conocer su local ubicado en calle El Salto sin número, frente al retén de Carabineros, en Puerto Río Tranquilo, región de Aysén, donde encontrarán ricos pay de limón, trufas, tartaletas y una gran variedad de productos de pastelería.
Y no olvidar el rico pan, hecho a base de receta casera. Además, le ofrecemos todo en abarrotes, útiles de aseo, librería, jugos, bebidas y mucho más. La mejor atención usted la encontrará en Supermarket Río Tranquilo, donde usted puede cancelar con todo medio de pago. Y si usted se quedó sin efectivo, le invitamos a conocer nuestro servicio Cajero por Mano. Supermarket Río Tranquilo, atendido por sus propios dueños. Visítenos en calle El Salto sin número, frente al retén de Carabineros, en Puerto Río Tranquilo, región de Aysén. Amén, amén, gloria a Dios. Muy buenos días. Vamos a tener que saludar de nuevo. Para los que estaban conectados, bueno, pedirles disculpas, estuvimos ahí transmitiendo. Ahora sí, estamos monitoreando acá porque... Bueno, gracias Señor, ahora sí. Pedirle disculpas a quienes ya estaban conectados anteriormente. Tuvimos un pequeño problema técnico, no se estaba escuchando el programa, la voz, nada. Espero que ahora se esté escuchando muy bien. De hecho, tengo acá por lo menos el monitoreo que me dice que sí. Así que espero que ahora sí ya se esté escuchando. Amén. Yo no sé la verdad qué le pasó a mi Facebook, pero me aparece todo en inglés, está todo desconfigurado, pero bueno, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer nomás. Quiero saludar a todos aquellos que se están uniendo a nuestra transmisión, saludar a todos mis hermanos que nos ven a través de la señal del cable, saludar a todos aquellos que nos ven también a través del canal de YouTube, que muchas personas también nos ven ahí a diario. Recuerde que después de hacer esta transmisión, este mismo programa también se va a el cable y también lo subimos a nuestro canal de YouTube. Amén. Así que bendiciones para todos ellos que nos ven a través de esta señal. Recibimos a diario muchos mensajes a través de WhatsApp, a través de Facebook. Muchas personas se comunican con nosotros. Somos... A ver, ¿cómo poder decirlo? Nos alegra recibir este tipo de mensajes porque nos alegra saber que somos de bendición para muchas personas. Y eso es muy importante, ser de bendición para otros. Amén. Así que quiero mandarle un saludo a mi hermana Patricia Alfaro, que nos está saludando, ¿cierto? Ella está en Europa, por allá en Europa anda nuestra hermana Patricia, ya prácticamente viviendo ya, me imagino, tantos años que está por allá. Así que le mandamos un cariñoso saludo a ella, a su familia, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide y los cubra, ¿cierto? La sangre de Jesucristo sea también cubriendo sus vidas. Amén. Bueno, amados hermanos, hermanas, vecinos, amigos, familia que nos ven a diario, hoy vamos a seguir compartiendo esta palabra, ¿cierto? Que se encuentra en San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Y ayer, ¿cierto? Ya habíamos comenzado a estudiar esta palabra, ¿cierto? Hicimos una pequeña introducción ayer con respecto a lo que vamos a hablar de este tema, que es algo muy importante que el cristiano y la cristiana, ¿cierto? Que el hijo, la hija de Dios tiene que entender, comprender y tiene que seguir al pie de la letra. Si definitivamente esta acción, esta decisión no está en su vida, si usted no ha tomado esta decisión del tema que vamos a hablar hoy día, si esta acción usted no la ha sentido, no la ha asumido, lamentablemente quiero decirle que no está bien, que tiene que tomar esta decisión, que tiene que comprender y entender lo que a continuación vamos a explicar a través de la palabra, ¿cierto? Vamos a exhortar esta palabra, vamos a meditar, vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle lectura nuevamente. Entonces dice Jesús y Nicodemo.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vamos a partir hablando, ¿cierto?, de este versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, ¿cierto?, era parte de los fariseos, era parte de este grupo de hombres sabios, hombres que conocían la Escritura, eran hombres, ¿cierto?, reconocidos por el pueblo judío como también hombres que tenían sabiduría, hombres que tenían mucho conocimiento, hombres que conocían la Escritura. Por lo tanto, ¿cierto?, eran hombres que en ese entonces, ¿cierto?, en esta época, mucha gente era analfabeta, mucha gente no sabía leer, escribir, mucha gente no entendía lo que era un libro, mucha gente no juntaba ni siquiera 2 letras. Por lo tanto, eran muy pocos los que tenían esta bendición de poder haber conocido, ¿cierto?, lo que era escribir, lo que era leer. Entonces, muchos de ellos estaban aquí también en este grupo de hombres, de los fariseos. Amén. Pero en Nicodemo pasaba algo especial. En Nicodemo podemos ver que era un hombre, ¿cierto?, que generalmente estaba llamando a sus pares a tener conciencia con respecto a este tema, a poder pensar un poquito mejor las cosas. Le llamaba y le aterrizaba para poder de alguna forma decirle, pero en algún momento, ¿cierto?, cuando ya querían, antes de apresar a Jesús y querían hacer pebre a Jesús, como todos sabemos, Nicodemo también fue aquel, ¿cierto?, que decía, bueno, si esto es de Dios, esto va a progresar, y si no es de Dios, esto no va a progresar, así que tranquilo. Lo llamaba un poco la tranquilidad, pero esa obsesión que tenía este grupo de hombres, ¿cierto?, era de poder crucificar a Jesús, de poder matarlo, de poder condenarlo, porque les incomodaba, les molestaba. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, ¿cierto?, al Rey, al Salvador, al Mesías prometido. Pero para ellos, este Rey, este Mesías prometido, era un Rey, ¿cierto?, que iba a venir, entre comillas, en carruaje, que iba a venir con ejército, que iba a venir a gobernar, que iba a venir, ¿cierto?, a tomar, ¿cierto?, posesión de un reinado, donde muchos de ellos también se sentían, ¿cierto?, que iban a poder ser parte. Y la verdad de las cosas es que Jesús fue totalmente lo contrario a lo que los hombres esperaban, a lo que los hombres soñaban y anhelaban, que llegara un rey con poder, un rey a libertarlos, un rey que viniera, ¿cierto?, a libertarle de los romanos, a libertarle de todo lo que les perseguía, los incomodaba, que no los dejaba ser, ¿cierto?, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Entonces, ahí, hermanos míos, ¿cierto?, el hombre, cuando los profetas hablaban de este Salvador, cuando los profetas hablaban de este Rey que iba a venir a salvar a su pueblo, claro, ellos fueron muy literales al entender esto y solamente entendieron de que el Rey que venía, obviamente venía un Rey con espada, un Rey con corona, un Rey como los reyes que ellos conocían, pero que este era un Rey que tenía mayor poder y que iba a gobernar en toda la tierra. Entonces, lamentablemente, al parecer Jesús les decepcionó, porque Jesús fue totalmente lo contrario. Fue humilde, fue sencillo, ¿cierto? No vino con aparataje, sino que Jesús vino tal como es. Lo más importante, que Jesús era el Hijo de Dios, y lo que Jesús portaba, lo que Jesús tenía, el poder y la gloria de su Padre, el poder y la gloria de Dios, era Dios mismo en la tierra, era la representación viva, ¿cierto?, y única de Dios en la tierra. Todo poder, toda potestad fue dada al Hijo, por lo tanto, era Dios mismo en la tierra. Amén. Pero eso no lo veían ellos no veían esto. Pero en este hombre, Nicodemo, ocurría algo. Versículo número 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se da cuenta? Si no está Dios con él. Por lo menos Nicodemo entendía algo,
Por lo menos Nicodemo aquí entendía algo, ¿cierto? Él creía. ¿Por qué? Por las señales. Porque las señales que seguían a Jesús eran las señales de las cuales habían hablado los profetas. Eran las señales que respaldaban, ¿cierto?, de que Él era el Maestro, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Rey. Pero no todos lo vieron así. Muy bien. Pero a pesar de toda la sabiduría que este hombre tenía, mire lo que dice. Versículo 2 estamos, ¿cierto? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero que ahí nos vamos concentrando. Nacer de nuevo. Jesús mismo lo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un hombre sabio, un hombre que tenía toda esa sabiduría en él, que conocía la Escritura, que conocía lo que los profetas habían hablado del Mesías, del Salvador, de Jesucristo mismo, ¿cierto? No entendía esto, no comprendía cómo un hombre decía. Se da cuenta que acá nos podemos dar cuenta que ellos conocían la Escritura, ellos conocían la palabra, pero ellos memorizaban. Ellos solamente tenían conocimiento, ellos solamente memorizaron toda la palabra. Por lo tanto, amados, nos podemos dar cuenta que ellos eran muy literales. Lo que decía ahí nomás, lo que decía ahí es lo que era, pero ellos lo leían, lo comprendían de acuerdo a la mente humana. No podía trascender la mente humana, no podía ir más allá. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el Espíritu Santo no estaba presente, ¿cierto? Recuerde que el pueblo de Dios le hablaba a los profetas, ¿cierto? Dios le hablaba a los profetas para que los profetas traspasaran a Dios, al pueblo, digo, lo que Dios quería hacer, lo que Dios decía. A Moisés le habló el Señor, ¿cierto?, para hablarle a su pueblo. Pero no era que Dios o que toda la gente pudiera sentir a Dios. Recuerden que para entrar también, ¿cierto?, al lugar sagrado era solamente aquel que estaba escogido para hacer eso. No todos podían llegar a la presencia de Dios, no todos podían estar con Dios, no todos podían entrar a la presencia de Dios. Entonces antiguamente era así la cosa. No estaba el Espíritu Santo en medio de ellos. Amén. Ahora, cuando Jesús vino, Jesús sí vino acompañado del Espíritu Santo. Jesús estuvo resguardado, estuvo siendo guiado, estuvo siendo protegido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a poner esa llenura en él, ¿cierto? La esencia del Padre comenzó a llenar al Hijo. Desde muy pequeñito, desde muy chiquitito, Jesús comenzó a ser llenado, ¿cierto?, por la presencia de su Padre. Su Padre se comenzó a vaciar en él para ir preparándolo para todo lo que después venía. Amén. Y preparándonos no solo para el proceso que Jesús vivió de sus 3 años o del tiempo que Jesús, ¿cierto?, cumplió su propósito, que fue su ministerio. Recuerden, y decíamos tiempo atrás, que Jesús vino y pagó el precio desde el momento en que fue engendrado. Desde el momento en que fue engendrado hasta el último suspiro que dio en aquella cruz, Él pagó el precio por nosotros, toda su vida, no solamente 3 años. No podemos, ¿cierto?, minimizar lo que Jesús vino a hacer y decir, sí, pero Jesús, en los últimos 3 años Jesús hizo ministerio, predicó, sanó, todo, y después lo crucificaron. No, es toda la vida de Jesús.
Desde que Él fue engendrado en adelante, Él vino a pagar el precio. Fue perseguido, fue discriminado como niño, fue discriminado por su propia familia, por su parentela, como que había ahí un recelo, había con ellos una cosa, hay un desprecio, porque todos sabían quién era. El tema está que tenían que guardar también el secreto, la familia también. Por algo el Señor eligió a esa familia, eligió a su madre, ¿cierto? Porque fueron escogidos por Dios también, a pesar de estas diferencias, fueron escogidos por Dios para mantener eso allí, durante todo el tiempo que Jesús fue creciendo. Entonces, algo que debemos entender, que decíamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo entonces vino con Jesús y estuvo con Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo se fue con Jesús al cielo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ahora vayan a Jerusalén y esperen allí, estén juntos, unánimes, juntos en oración, allí orando, ¿cierto?, y esperen que venga sobre ustedes el Consolador, el que va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo. Y es ahí donde entra la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo, que hasta el día de hoy está con nosotros y en medio de nosotros. Hoy día, el ser humano de hoy en día, amados míos, tiene mucha más facilidad de estar cerca de Dios. Hoy día usted no tiene que entrar al lugar santísimo, usted no tiene que entrar a un lugar sagrado para hablar con Dios. Usted en este minuto, en este momento, ahí donde está haciendo lo que está haciendo, usted puede estar conversando con Dios, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por supuesto que está con aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevo. Y aquí vamos a empezar a ahondar en este tema muy importante que los cristianos debemos saber, Amén. Los cristianos debemos tener conocimiento de esto, entenderlo, que debemos nacer de nuevo. Hay mucha gente que acepta a Cristo Jesús en su corazón, guiados y llevados a hacer este rito, esta oración, pero sin una responsabilidad. Yo, en lo personal, no estoy diciendo que sea así, hermano, en lo personal, yo cuando comienzo a ministrar a una persona nueva, yo comienzo primero a discipular a la persona. Primero le empiezo a guiar y contar de qué se trata esto para que él pueda tomar una decisión importante en su vida. Porque aceptar a Cristo en su corazón es morir al viejo hombre, es morir a la vieja mujer, es morir a nuestra vieja vida, a nuestra vida pasada, sea como haya sido, llena de pecado, porque hay personas que posiblemente no son personas que tienen una tremenda maldad. No solo aquellos que han sido malos tienen que venir a Jesús. Hay gente que ha sido muy buena en esta tierra, hay gente que hace muy buenas obras, que tiene un buen corazón, que tiene un buen sentir con los demás, que comparte, que bendice a los demás, que no sé, hermanos, hay gente maravillosa en esta tierra, pero no tienen a Cristo Jesús en su vida. Entonces, esas personas también necesitan tener a Cristo en su corazón. Esas personas también necesitan nacer de nuevo. Amén. ¿Y nacer de nuevo en qué? En el Espíritu. En el Espíritu, hermano. Y eso tenemos que entenderlo. Nicodemo decía: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un hombre lleno de sabiduría no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no es bautizado en agua y en el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, este reconocimiento tiene que estar. Ese reconocimiento tiene que estar presente. Nosotros leíamos, hace un tiempo atrás estudiábamos el libro Los Hechos, leíamos, ¿cierto? Y aprendíamos ahí en la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, como le decían, ¿cierto? O de los seguidores de Jesús, o ya después en Alejandría, si no me equivoco, ¿cierto? Fueron llamados ya cristianos, bastante tiempo después. Entonces, ellos entendieron esto, hermano.
entendieron que había que nacer de nuevo y nacer de agua y del Espíritu. O sea, yo debo reconocer a Cristo Jesús, debo aceptarlo en mi corazón, amén. Debo públicamente hacer este acto de ir y bautizarme como lo hizo Jesús. ¿Sí? Nuestro ejemplo es Jesús, nuestro camino es Jesús. Debemos caminar por donde Él caminó, debemos hacer lo que Él hizo. Entonces debemos nacer de agua y ser bautizados del Espíritu, tal cual lo hicieron todos sus apóstoles, sus discípulos, todos aquellos que le seguían. Amén. No puede entrar en el reino de los cielos una persona que no ha hecho esto, que no ha reconocido esto. Ahora, ser bautizado en agua, amados míos, es reconocer públicamente, y esto tiene una simbología muy linda. Esto me lo entregó el Señor hace mucho tiempo atrás, esto no lo escuché de nadie, esto no fue un sueño, esto no lo dice la palabra, simplemente un día hablando de esta palabra el Señor me entrega este ejemplo que quiero compartirlo con ustedes. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está confirmando lo que anteriormente dice. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer o bautizarse en el agua es como nacer de nuevo. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Mira, cuando usted está en la guatita de la mamá, ¿cierto? Está ahí en el vientre de la mamá, está dentro de algo que se llama placenta, y esta placenta está llena de líquido, de agua, un líquido, ¿cierto? Y el bebé se mantiene ahí 9 meses. Una vez que el bebé va a nacer, esta bolsa, el líquido, el agua, se rompe, ¿cierto? Y viene a la vida. Entonces, a mí, en cierta forma, yo relacionaba el bautismo del agua como el nacimiento de la persona, como el volver a nacer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es como que nosotros salimos de esa bolsa con agua, ¿cierto? Y salimos a la vida, ¿cierto? En el momento de sumergirnos, nosotros nacemos, y al salir, nacemos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo tampoco tiene que ver con que usted sea algo mágico, como que usted se metió al agua y salió y como que se le olvidó toda su vida pasada. Como que, ay, ¿quién soy yo? Hoy pónganme nombre porque no tengo nombre, nací de nuevo. No se trata de eso. Nacer de nuevo es reconocer que yo muero a mi vida pasada y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne. O sea, nosotros como seres humanos, somos carne, hermano. Pero cuando nacimos, ¿cierto? En el Espíritu, Espíritu somos. O sea, cuando venimos a Cristo Jesús, morimos a nuestro viejo hombre, morimos a nuestra vida pasada y somos nueva criatura. Por eso la palabra dice que somos nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros nacemos de nuevo. Aunque usted tenga 30, 40 o 50 años, si usted acepta a Cristo Jesús en su corazón, usted es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que acepta comenzar nuevamente una vida, que comienza a una vida nueva, que rechaza y abandona su vida pasada. Por muy mala o por muy buena que haya sido, usted dice, bueno, a partir de hoy yo camino con Cristo Jesús, yo nazco de nuevo. Amén. Y aquí, hermanos míos, yo quiero ir deteniéndome un poquito porque es algo que los cristianos tenemos que entender y comprender. Porque un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un cristiano, ¿cierto?, debe entender que nació de nuevo. Debe entender que ha comenzado una nueva vida. Y esto principalmente para las personas más nuevecitas o para las personas que están recién o están a punto de tomar una decisión de aceptar a Cristo Jesús en su corazón, de nacer de nuevo. Hay mucha gente que nace de nuevo, hay mucha gente que viene a Cristo, se arrepiente, pide perdón, acepta a Cristo en su corazón, ¿cierto? Comienza esta relación con Cristo Jesús, se bautiza,
y empieza a orar al Señor para ser bautizado por el Espíritu Santo, que es parte del proceso de nacer de nuevo. Y yo quiero que lo llevemos a un ejemplo y a la vida cotidiana, a la vida humana, para que usted entienda lo que es nacer de nuevo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se frustran, hay muchas personas que dicen: yo no sirvo para esto, yo no puedo con esto, yo no entiendo nada, yo no sé orar, yo no entiendo la palabra, yo no sé de lo que ustedes están hablando, si es verdad, yo acepté a Cristo en mi corazón, yo he decidido comenzar una nueva vida, yo decidí, ¿cierto?, nacer de nuevo, pero no entiendo, no sé nada. Entonces la gente se frustra y se va, abandona esta decisión que tomó. ¿Y por qué pasa eso? Simplemente porque la gente que pasa por el proceso de aceptar a Cristo Jesús en su corazón, llega a una iglesia, llega, ¿cierto?, a un lugar, ¿cierto?, a congregarse, y estas personas no son tomadas como tenemos que tomarlas. Si una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto?, en el Espíritu, ¿qué es lo que es en el Espíritu? Es un bebé. Es un bebé, es un recién nacido en el Espíritu, que no sabe nada, que no entiende nada, que no comprende nada, que viene para ser amamantado, que viene para ser cuidado, que viene para ser protegido, que viene para ser cambiado de sus suciedades, cambiado, como cambiar un pañal, sacar la suciedad que usted tiene. A eso llega una persona nueva a una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas personas: oh, bienvenido, le damos la bienvenida. ¿Cómo se llama usted? Luchito. Luchito, bienvenido a nuestra casa de oración. Sea bienvenido cuando usted quiera, aquí está su casa. Venga, y Luchito se entusiasma y empieza a ir. Pero Luchito escucha todos los días domingo un sermón distinto. Luchito el día miércoles escucha otro sermón distinto. Y Luchito escucha sermones y más sermones, y escucha primero de Crónica, al otro día escucha Deuteronomio, después escucha Números, después escucha San Juan, después escucha Tesalonicenses, y así al último Luchito dice: no sé, no entiendo, hablan de una cosa después de otra y después de otra. Entonces no entiendo nada, dice Luchito. Yo no sirvo para esto, porque no entiendo lo que hablan. No entienden lo que dice. Yo no sé orar. ¿Cómo debo orar? ¿Qué es Jesús? ¿Por qué hablan del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo eso? Eternidad, el cielo. Que cuando nos vamos al cielo vamos a tener alitas, vamos a ir como ángeles. No sé, hermano. La gente no sabe nada cuando viene a Cristo Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como cristianos, como hermandad, es tomarlos y discipularlos. El discipulado es para que la gente dé los primeros pasos. El discipulado es para que la gente aprenda a caminar. El discipulado es para que la gente aprenda a leer la palabra. El discipulado es para que la gente aprenda a hablar, orar, hablar, conversar con Dios. El discipulado es para eso, hermanos. Es importante. Por eso Jesús nos mandó a ser discípulos. Debemos discipular a la gente. Ahora bien, nunca dejamos de ser discípulos, porque estamos toda la vida aprendiendo. Hasta el último día de nuestra vida vamos a estar aprendiendo. Vamos a ser discípulos, siempre, aprendices. Amén. Pero nosotros tenemos que tener ese cuidado con la gente nueva. Es por eso que nosotros hacemos la invitación y aprovechamos de hacer esa invitación a la gente nueva, a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que posiblemente nunca ha sido discipulado, a las personas que posiblemente han ido a la iglesia por 10 años, pero aún, mire, si usted no nació de nuevo y usted no entendió lo que era nacer de nuevo, le aseguro que usted puede llevar 10, 15 o 20 años dentro de una iglesia y todavía no entiende nada. No, yo no entiendo la palabra, no es que no comprendo, es que un día hablan una cosa, otro día otra, es que hablan de esto, y hay cosas básicas que muchas veces la gente no conoce. La Trinidad, el Espíritu Santo, la eternidad, la salvación, la justificación. Hay mucha gente muchos temas que no entienden y que son, escúcheme bien, son temas básicos que el cristiano tiene que saber.
Usted no saca nada de ir los días domingos o en la semana a escuchar un sermón de un libro, después de otro libro, después de otro libro. Es decir, usted debe exigir ser discipulado. Si usted llegó a una iglesia, usted debe exigir ser discipulado. Yo necesito saber, necesito conocer, necesito aprender a orar. Hay gente que lleva años en la iglesia y todavía no sabe orar. Cree que orar es hacer una oración como se la dijeron en la iglesia y no sale de esa oración. No tiene esa confianza o esa relación con Dios para elevar una conversación, una oración con Dios. Entonces, ¿a quién le oro? ¿A quién le oro? Le pido a Jesús, le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios, y son cosas tan básicas. Mire, son lo que estoy diciendo, son cosas tan básicas que hoy hay gente que no entendió, gente que nunca entendió lo que era nacer de nuevo. ¿Por qué no entendieron lo que era nacer de nuevo? Porque nunca fueron tratados como bebé, como un bebé espiritual. Nunca se le enseñó. No, nació de nuevo, poroto le dieron. Le dieron poroto. Nunca fue al colegio. Es como tomar un niño y no mandarlo nunca al colegio y pretender que a los 20 años vaya a la universidad, pues, hermano. ¿Me entiende? Entonces, no es así. Entonces, nacer de nuevo, amados míos, y este concepto usted lo tiene que tener claro, y esto es para las personas nuevitas, o esto es para las personas que llevan años en la iglesia y posiblemente aún no entienden ni jota, personas que no porque por ignorantes, sino simplemente porque nadie se ha tomado el tiempo de decir, ¿sabe qué? Usted tiene que ser discipulado, a usted hay que enseñarle primero las cosas básicas y luego de eso ir aprendiendo. Amén. Entonces, a las personas que están en esa situación, yo les quiero decir que no se frustren, que no se enojen, que no se molesten y digan, no, yo no sirvo para esto, yo no entiendo nada, yo no comprendo, yo ni siquiera sé orar, yo ni siquiera entiendo cuando hablan del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no entiendo lo que es bautismo, no sé lo que es ser bautizado por el Espíritu Santo, tantas cosas que son básicas para tener el cimiento, la base para un cristiano. Amén. Entonces no se frustre. Y aquí yo quiero ir a este ejemplo para que usted me entienda. Cuando un bebé nace de nuevo, y esto usted lo tiene que ir llevando a lo espiritual. Cuando un bebé nace de nuevo, hablábamos en primer lugar que está en esa bolsita, ¿cierto? Está en esa bolsita. Primero fue engendrado. Entonces, para que una persona venga a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es engendrarla. ¿Cómo? Es plantar la semillita en su corazón. Esa es la pega que tenemos que hacer ya todos los que estamos en el Evangelio hace años, porque es nuestra pega, plantar la semillita. Mire qué importante esto. Es importante predicar, es importante ministrar a la gente, es importante llevar una palabra, es importante y busque la forma de hacerlo. Hoy día si la iglesia está cerrada, pero mire, hay mucha gente que se justifica con la iglesia o que los templos están cerrados para no predicar, pero ¿sabe? Estando dentro de la iglesia usted no predica, usted no hace nada, se predican entre ustedes, entre nosotros nos predicamos ahí, dentro de la iglesia. Pero la pega está para afuera, la palabra, el mensaje de Jesucristo tiene que salir para afuera, a la gente que lo necesita. El otro día yo conversaba con una señorita de nuestra iglesia y yo le decía, hijita, nosotros no sacamos nada de hacer grupos y tener grupos, ¿cierto?, de oración, de intercesión, para estudiar la palabra y esto, otro, y armar grupos con personas de otra iglesia. Vamos a seguir predicándonos los mismos. Yo debo atreverme a hacer hoy en día, como está esta facilidad, debo atreverme a hacer un grupo, ¿cierto?, o invitar gente, o jóvenes, o adultos, lo que sea, que no conozcan a Cristo, decir, oye, ¿quieres participar de este grupo? Mira, aquí estamos hablando de Jesús, aquí estamos enseñando de Jesús, aquí estamos discipulando, aquí estamos haciendo... Eso es la pega, por hermano. Esa es la pega que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Amén. Yo estoy discipulando a mucha gente cristiana. Usted dirá, pastor, ¿pero por qué? Porque hay gente que nunca fue discipulada, gente que no tiene conocimiento de estas cosas básicas y que no sabe cómo llevar el evangelio a otros también. Si no aprendió lo básico, menos va a aprender lo que es llevar la palabra y el evangelio a otros. Amén. Entonces, debemos engendrar la semillita, ¿cierto? Debemos plantar la semillita ahí en el corazón de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Llevando el mensaje de Cristo a los amigos, a los vecinos, a los compadres, a las comadres, a todos, ¿cierto? Porque hoy día los cristianos tienen compadres y tienen comadres también. Entonces llevémosle el mensaje a todos llevémosle el mensaje de Cristo.
Amén. Y ahí plantamos la semillita. Ahí fue plantada, ahí fue puesta, ¿cierto?, la semillita. Como el bebé cuando es engendrado. El papá, ¿cierto?, pone la semillita ahí en la mamá para que comience a crecer ahí el bebé. Entonces, cuando nosotros plantamos la semillita en el corazón de las personas, cuando plantamos la semillita del mensaje de Cristo en el corazón de la gente, debemos empezar a orar. Es todo un proceso, mire, debemos comenzar a orar. Señor, hoy día le hablé a Juanito, Señor, Padre, que esa palabra quede grabada en su corazón, que comience a dar fruto, que comience a crecer. Entonces, cuando comienza a crecer esa semillita, se despierta en el espíritu del hombre o de la mujer esa necesidad de conectarse con su esencia, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, que es conectarse con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando viene la necesidad y la gente dice, pucha, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría conocer a Cristo, me gustaría conocer el Evangelio de Jesucristo, me gustaría hablar del Evangelio a otros, quiero ser como Jesucristo. Estoy dispuesta a renunciar a mi vida pasada y comenzar una nueva vida, nacer de nuevo. Amén. Entonces, después de que la semillita, ¿cierto?, y ese deseo es como la bolsita, como la placenta, y se empieza a llenar de agua así, hasta que el bebé nace, hasta que la gente viene, ¿cierto?, al arrepentimiento y nace de nuevo. Entonces, ese bebé no sabe comer, ese bebé no sabe ni siquiera tomar agüita, ese bebé no sabe limpiarse solito. Ese bebé lo único que sabe es dormir, llorar, comer y hacer sus necesidades. Así llega una persona al Evangelio, hablando espiritualmente, no sabe nada, llega en cero. Amén. Entonces, una persona nuevecita en el Evangelio tiene que también entender que tiene que vivir un proceso de crecimiento en lo espiritual. Tiene que ir creciendo en lo espiritual. El bebé primero es amamantado, entonces nosotros tomamos al bebé espiritual y, ¿cierto?, y le damos lechecita, le damos palabra fresca que le alimente, que le nutra espiritualmente, ¿cierto? Esa palabra que viene de la esencia de Cristo Jesús, el mensaje de amor, de esencia. Usted no puede tomar una persona nueva y empezar, hermano, a disciplinarlo. No, usted ya lleva un mes en la iglesia ya, pues está bueno ya. Tiene que dejar los vicios, tiene que dejar esto, arregle usted con quién vive y es casado, arregle su casa, pues, oiga, cásese, tiene que casarse. La otra semana se casan. Si no entiende nada, ¿cómo usted va a estar disciplinando a un bebé? ¿Usted podría disciplinar a un bebé recién nacido? Decirle, tú vas a respetar a tu papá, a tu mamá. ¿Me escuchaste? Tú vas a estudiar y vas a hacer... El bebé no le va a entender ni jota. Así es un bebé espiritual. Así es una persona nueva. Por lo tanto, debemos cuidarlos. No tratarlos como que si ya supieran cosas. Todavía no saben ni caminar. Una persona nueva, un bebé cuando recién nace pasa un año y medio y recién aprende a caminar. Un bebé en lo espiritual, hermano, pasa prácticamente casi el mismo tiempo, un año, recién al año y medio, ese bebé espiritual que llegó comienza a caminar, recién a dar sus primeros pasitos, recién aprende a afirmarse y dar sus primeros pasitos en el Evangelio. No pretenda que una persona, ¿cierto?, que lleva un año en el Evangelio esté predicando, esté haciendo esto. Bueno, Dios puede hacer muchas cosas, pero son casos muy excepcionales. Estamos hablando del común, del general de la gente, de las personas. Entonces, la persona nueva tiene que entender esto, tanto la persona nueva como también el resto de la gente, de los hermanos en la iglesia, también tenemos que entender eso. Los que lideramos, los que predicamos, los que enseñamos, tenemos la responsabilidad de tomar a esas personas nuevas y enseñarle como personas nuevas. Amén. Entonces, el bebé con el tiempo, ¿cierto? Primero pura lechecita, después con el tiempo ya se le da un poquito de alimento un poquito más sólido, ¿cierto? Las mamás me van a entender todo lo que yo estoy diciendo.
Los papás a veces son un poquito más alejados de esta realidad, pero las mamás me van a entender. Entonces, ese bebé, ¿cierto? Después le podemos dar un poquito más sólido, ¿o no? Y al darle un poquito más sólido, ya se le va afirmando un poquito más la guatita. Se va desarrollando de mejor manera y después ya necesita un alimento un poquito más contundente, porque ya está comenzando a crecer, a desarrollarse. En el Evangelio es lo mismo. Cuando nace una persona de nuevo, cuando es nacida nuevamente, ¿cierto? Esa persona debemos ir alimentándola en la palabra y en el conocimiento de la Escritura, así, hermanos, de a poquito. Por eso, una persona nueva sí tiene que participar de los cultos. Y querido amigo, amiga, usted si es nuevecito en el Evangelio y ha ido a los cultos, está escuchando los cultos online y de repente escucha una predicación donde se habla de la fornicación, donde se habla del pecado, usted escuche tranquilito porque algún día va a entender eso. No se frustre, no se enoje, no piense que lo están retando, que le están apuntando con el dedo, que lo están ofendiendo. No, tranquilo. Eso no es para usted. Eso es ya para los más grandotes. Esos que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio, que entendieron lo que era nacer de nuevo, esos están recibiendo ese alimento hoy día y lo reciben con gozo. Esos comen poroto con mucho gozo. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso les va a hacer bien. Amén. Entonces, en el Evangelio es lo mismo. Una persona que nace de nuevo. Y Jesús lo dijo, el que no naciere de nuevo, dice que no puede ver el reino de los cielos. Entonces tenemos que estar dispuestos, o la persona que va a aceptar a Cristo Jesús en su corazón tiene que estar dispuesta a abandonar su vida pasada, a hacer una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no puedo seguir creyendo en tantas cosas, ya no puedo seguir leyéndome las cartas, ya no puedo seguir viéndome el tarot, ya no puedo seguir llevando la machi, el brujo o el santiguador de no sé qué a mi casa para que santigüe mi casa, para que santigüe mi guagua, para que me ponga cruces con hilitos rojos en las puntas, en la esquina, para que tire agua bendita, para que tire vino bendito. El otro día supe eso, andaba uno por ahí dando vino bendito. Imagínese usted. Tantas cosas que han inventado hoy en día. Entonces no, hermano. El que nace de nuevo renuncia a todas esas cosas. Solamente su fe puesta en Cristo Jesús. Y vamos a seguir hablando de este tema, de nacer de nuevo. Porque hay muchas cosas que usted tiene que entender. Hay gente que dice, pastor, a mí me cuesta dejar el vicio. Llevo 10 años, pero no puedo dejar el vicio. Pastor, no puedo dejar la pornografía. Pastor, no puedo dejar esto. Pastor, bucha, me cuesta tanto no engañar a mi esposa o a mi esposo. Siempre estoy mirando a otro hombre, siempre estoy mirando a otra mujer. Son cosas que usted, amados míos, seguramente nadie le ha enseñado cómo hacerlas. Pero nuestra lucha hoy día no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu y potestades. Por lo tanto, la lucha no es contra la persona, la lucha es contra los espíritus que se meten en las personas. Amén. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un compromiso. Ahora bien, las personas que aceptan a Cristo Jesús en su vida lo reciben por un beneficio, por buscar un beneficio, para una sanidad, por un milagro, por un trabajo. Porque hay gente que aún no entiende esto. A mí, quiero contar esta experiencia muy cortita. Hace un tiempo atrás, una persona me ofreció, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿sabe qué? Yo quiero ofrecerle una ofrenda mensual para el ministerio, para que usted pueda pagar el arriendo de la iglesia, no sé, usted desígnelo para lo que usted necesite. El Señor me ha bendecido y quiero que el Señor me bendiga más, entonces yo quiero hacer un pacto con el Señor. Entonces quiero ofrendarle al Señor todos los meses una cantidad de dinero y quiero hacer ese pacto con el Señor. Yo lo escuchaba, solamente lo escuchaba. Después que me dijo todo esto, yo le decía, amén, hermano. Bueno, si usted lo siente en su corazón, ore al Señor, que el Señor le dé dirección en todo esto. Amén. Sí, amén, pastor. Me dijo, bueno, lo otro me dijo que le quiero pedir la oración.
Ya, dígame por qué. No, lo que pasa, pastor, es que, mire, tengo la posibilidad de un negocio por allá, un negocio por acá, y quiero que Dios me ayude, y yo por eso quiero hacer este compromiso con el Señor, porque si a mí me va bien en eso, yo voy a ofrendar más. Entonces ahí fue cuando yo le dije, amado hermano, ¿y a usted quién le enseñó eso? ¿A usted quién le dijo que Dios necesitaba, que Dios necesita su dinero para Él cumplirle a usted? ¿Quién le dijo que Dios ponía su dinero de por medio para Él poder responderle su petición de oración? Dios no necesita su dinero, hermano. Dios lo que necesita es que usted se convierta y crea en Él. Usted lo que necesita es creer en el Señor. No es comprar a Dios, no es comprar la bendición, no es decir voy a hacer un pacto y voy a ofrendar tanto para que Dios me responda. Esto no es una consulta médica, esta no es una consulta de un brujo, esta no es la consulta de un tarotista. Esto de hecho ni siquiera es una consulta, esto es Dios, amado hermano, esto es Dios. Y a Dios se le ama y se le respeta. Yo soy un celoso, hermano, un celoso cuando veo hombres que llevan años en el Evangelio, hombres o mujeres que llevan años en el Evangelio y creen que a Dios se le compra, cree que a Dios se le compra la respuesta, cree que usted tiene que pagando o dando una ofrenda o dando un diezmo, usted cree que Dios está obligado a responderle. Está equivocado. Esa persona que piensa así está equivocada, porque Dios no funciona así. Dios responde tu oración por tu fe y por amor y misericordia a tu vida. Pero si tú crees, Dios te puede responder. No importa que no vengas y ofrendes o diezmes. No es una condición para que Dios te responda. Y ese jueguito, hoy día no solo lo entienden algunos hermanos o hermanas que llevan años en el Evangelio, sino que ese jueguito hoy día también lo tomaron algunos líderes de ciertos ministerios, de ciertas iglesias, donde le dicen a la gente, ¿quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te bendiga? Ven, pasa adelante, haz un pacto con el Señor. ¿Con cuánto te vaya a poner con el Señor? Hermano, dan ganas de decir de otra forma las cosas aquí, pero, ¿sabes? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Porque algún día van a tener que dar cuenta de todo eso. Dios no funciona así. Si tú quieres ofrendar y tú quieres diezmar y nace de tu corazón, hazlo por gratitud, hermano, hazlo porque estás agradecido de Dios por lo que Él te da. Pero eso no significa que Dios está condicionado a responder tu oración. Es más, hay mucha gente que ora, el Señor le pide al Señor, tiene fe y Dios le responde, y muchas veces por gratitud, escucha bien, por gratitud presentan una ofrenda al Señor, pero no antes, sino que después. Y si es que lo sienten, porque no es una obligación. Entonces, hay gente que hoy día todavía mezcla lo terrenal, mezcla el dinero, las ganancias, mezcla el que Dios le va a responder, el resultado de los negocios, todo lo terrenal lo mezclan con lo espiritual. Debemos nacer de nuevo. Mejor nazcan de nuevo, entiendan lo que es nacer de nuevo. Dejen atrás ese mundo donde han sido mal enseñados y no tan solo mal enseñados, sino que también han creído lo que ustedes quieren creer y de la forma que ustedes quieren creer. Porque se agarran de las promesas de Dios de una manera. No, Dios ha prometido que esto es de nosotros, que el oro y la plata es de nosotros. Mire, el oro y la plata. Está más interesado en el oro y la plata. Está igual que los fariseos que hablábamos al principio, que esperaban a este rey todopoderoso, con armaduras, con caballos, con reinos, con ejércitos, este Dios que le iba a dar posesiones a cada uno de ellos. Y sabe, incluso hasta sus discípulos, los más cercanos, entendían también eso, que en algún momento Jesús iba a tomar, ¿cierto? Iba a tomar fuerza, iba a traer un ejército y que esto iba a cambiar, como que Jesús venía haciéndose el leso nomás, y nunca fue así. Entonces no seamos, a ver, ¿cómo poder decirlo, hermano? Simplemente nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Porque seguramente la gente que tiene esos conceptos ha sido muy mal enseñada.
Es tiempo que le pida perdón al Señor. Es tiempo que se ponga delante del Señor y dígale: Señor, me he equivocado, he sido mal enseñado, Señor. Saca toda esta enseñanza de mi corazón, Señor. Estoy dispuesto a nacer de nuevo. Estoy dispuesto a comenzar una nueva vida de acuerdo al Evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero saca este amor que tengo al dinero, saca este amor que tengo a las cosas materiales, Señor, porque hoy día hay muchos sirviendo a Dios ¿cómo poder decirlo? No es por necesidad en realidad, sino que por conveniencia. No, yo sirvo a Dios porque Dios me bendice. No, yo sirvo a Dios porque Dios me ha dado una empresa, Dios me dio un negocio, Dios me dio una casa. Yo por eso sirvo a Dios. Y nunca me va a faltar nada porque Dios está ahí conmigo, está en medio de mi negocio. Y hablan todo así con referente a lo material. El verdadero cristiano dice: yo sirvo a Dios por gratitud. Yo sirvo a Dios para agradecer lo que Él hizo por mí, de enviar a su Hijo a morir en aquella cruz, para yo tener la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Yo sirvo a Dios porque Él ha cambiado mi vida. Yo sirvo a Dios porque yo era un hombre del mundo, un hombre drogadicto, alcohólico, violento, y el Señor me trajo a sus caminos, y el Señor hoy día me ha hecho nueva criatura. Hoy día Él me ha hecho un hombre nuevo, cambiado, un hombre que hoy día tiene la posibilidad de compartir, de reírse con sus hijos, de compartir en familia. No estamos ajenos a tener problemas, dificultades o diferencias, pero Dios me ha hecho una persona nueva. Yo por eso sirvo a Dios. No por el oro y la plata, no por los castillos, no por las empresas, no porque me va a dar un mejor auto. No, hermano, yo sirvo a Dios por gratitud y por todo lo que Él ha hecho por mí y por todo lo que Él va a seguir haciendo por mí. Y si es su voluntad, y si a Él le place, hermano, querer bendecirme en otras áreas de mi vida, amén, gloria a Dios. Yo recibo con gozo la bendición, porque todos queremos tener bendición y eso no lo podemos discutir. Pero cuando es bendición, pues, hermano, no es codicia. Cuando nuestro corazón no está en esas cosas, sino que está en el reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ese es el mensaje de Cristo Jesús. Pero algunos lo entendieron al revés. Otros buscan primero las añadiduras y después el reino de Dios. Y el reino de Dios lo relacionan todo. Venga tu reino, Señor, aquí en la tierra. Hágase como en el cielo, así como en la tierra, aquí en la tierra. O sea, allá en el cielo hay puro oro, hay pura plata, todo. Entonces esa riqueza tiene que estar aquí también. Y todo lo relacionan con lo material. Si usted está así, quiero decirle que usted debe nacer de nuevo. Si usted está pensando así, debe nacer de nuevo. Si sus ojos están puestos en lo terrenal, debe nacer de nuevo. Hágame caso, hágame caso. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que hoy día se han metido en todo este tema de la prosperidad. Queridos amigos, amigas, busquen al Señor, nazcan de nuevo, dejen esa avaricia de querer tener tantas cosas terrenales, de tener tantos logros ministeriales. ¡Wow! ¿Para qué? El logro ministerial más grande que podemos tener los pastores es traer gente a Cristo. Prefiero estar, hermano, en un lugar simple, sencillo, posiblemente amplio porque necesitamos, pero simple y sencillo, antes de desgastarme y, no sé, catedrales de cristal, iglesias con el púlpito con inscripciones de oro, con barrotes de plata, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En lo terrenal? No, es que esto lo hacemos para Dios, pero ¿qué si a Dios no le importa eso? A Dios lo que le importa es que tengamos un corazón limpio. Lo que Dios le importa es que vivamos en el Evangelio de Jesucristo y nos dejemos de pensar tanto en cosas materiales, en cosas terrenales, hermano. Y que comencemos a pensar en lo celestial, en lo eterno. Allí está nuestra bendición.
Si Dios nos quiere bendecir, amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Yo soy un convencido de eso. Yo he buscado el reino de Dios y su justicia, y Dios ha ido añadiendo todo lo que yo necesito, hermano. Y no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de lo que yo necesito. El Señor sabe que yo necesitaba un autito, me dio un autito. El Señor sabe que después necesitaba un vehículo más grande, el Señor me permitió vender el autito que Él me había dado como familia y nos permitió tener un autito más grande. Pero eso lo permitió el Señor. No es que lo hayamos buscado, no es que nos hayamos afanado, no nos fuimos al banco a pedir un crédito para comprar un auto más grande, no, esperamos en el Señor. Y hoy día tenemos un autito más grande, gracias al Señor, y no le debemos un peso a nadie. ¿Y eso quién lo hizo? El Señor. ¿Y qué más? El 10% y los bonos. Pero Dios toma los medios, pues, hermano, ¿o no? Dios toma los medios. Así. Fuimos inteligentes, invertimos en algo que necesitábamos, no tan solo para nosotros como familia, sino que también por el trabajo ministerial, de nuestros viajes y todo lo que tenemos que visitar a nuestros hermanos en la iglesia. Pensemos con el corazón puesto en el Señor. Busquemos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si usted está al revés, ore al Señor. Pídale perdón al Señor. Nazca de nuevo. Pídale al Señor que le haga un corazón nuevo y que su corazón esté puesto en el reino de los cielos y no aquí en la tierra ni en las cosas materiales. Que Dios les bendiga grandemente y nos encontramos mañana nuevamente en nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.